Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado causando revuelo en las redes sociales, una historia que combina pasión superíndice 3N, drama y un giro inesperado. Estamos hablando por supuesto del presunto paralizamiento de Halil Ibrahim por SLA. Su copyright suena impactante, casi sacado de una telenovela, ¿verdad? Pero antes de que saquen sus propias conclusiones, du copyright déjenme decirles que la verdad de todo esto es mucho compleja y fascinante de lo que podrán imaginar. Y la razón superíndice 3N por la que se dice que Halil Ibrahim se paralizó superíndice 3 por SLA, bueno, eso, mis amigos, es lo que vamos a desentrar más menos al juntos hoy. Asu que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque les prometo que al final de este vídeo, tendrú una perspectiva completamente nueva sobre esta situación superíndice 3N. Y por cierto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Aquí encontraru análisis profundos, historias intrigantes y mucho más. No se pierdan la oportunidad de unirse a nuestra comunidad. Ahora pongo manos a la obra. Todo comienza con Halil Ibrahim, un hombre conocido por su carisma, su determinación superíndice 3N y su aparente control sobre su vida. Era visto como alguien inquebrantable, un líder nato. En el círculo empresarial, Halil Ibrahim era una figura respetada y temida, un estratega brillante capaz de cerrar acuerdos millonarios con una sonrisa. Había construido su imperio desde cero con una mezcla de astucia, trabajo duro y una pizca de suerte. Su nombre era sinu superíndice 3 nimo deu con diéresis copyright cito, y muchos superíndice 3 venes emprendedores lo vean como un modelo a seguir. En su vida personal, Halil Ibrahim también copyright N pareció a tener todo bajo control. Era un hombre atractivo, atlu copyright tico y con un encanto natural que atraía a la gente. Tenía una agenda social activa, rodeado de amigos y conocidos que admiraban su con diéresis copyright cito y su estilo de vida. Pero como suele suceder, la imagen perfecta que proyectaba al mundo ocultaba una cierta soledad interior. Halil Ibrahim, en el fondo, era un hombre reservado, que guardaba sus verdaderos sentimientos para sí mismo. Le costaba confiar en los demás y se protegía de las posibles decepciones emocionales. Sus relaciones amorosas eran breves y superficiales, basadas en la atracción superíndice 3N física y el interu copyright mutuo que en una verdadera conexión superíndice 3N emocional. Pero la vida, como sabemos, siempre tiene una forma de sorprendernos. Y en la vida de Halil Ibrahim, esa sorpresa llegó superíndice 3 en la forma de SLA. SLA era diferente a cualquier persona que Halil Ibrahim hubiera conocido antes. Poseía una belleza magnu copyright tica, una inteligencia aguda y una independencia que la hace destacar entre la multitud. Su espíritu libre y su pasión superíndice 3N por la vida eran contagiosos, y pronto Halil Ibrahim se encontró superíndice 3 irresistiblemente atraído por ella. SLA no pertenecía al mismo mundo que Halil Ibrahim. No le importaba el dinero, el poder o el estatus social. Era una artista, una escritora, una mujer apasionada por la cultura y el arte. Vivo en un pequeño más menos apartamento en el centro de la ciudad, rodeada de libros, pinturas y música. Su vida era sencilla, pero rica en experiencias y emociones. Halil Ibrahim la conoció superíndice 3 en una galería de arte, durante una exposición superíndice 3N de superíndice 3 venes artistas locales. SLA estaba allí presentando una serie de pinturas abstractas que habían llamado la atención superíndice 3N de la crítica. Halil Ibrahim se sintió superíndice 3 atraído por su belleza y por la intensidad de su mirada. Se acercó superíndice 3 a ella y comenzaron a hablar. La conversación superíndice 3N fluyó superíndice 3, llena de ideas, opiniones y risas. Halil Ibrahim se sintió superíndice 3 fascinado por la visión superíndice 3N del mundo de SLA, tan diferente a la suya. Ella lo invitó superíndice 3 a visitar su estudio, y con diéresis copyright le aceptó superíndice 3 sin dudarlo. En el estudio de SLA, Halil Ibrahim descubrió superíndice 3 un universo nuevo y desconocido. Se sintió superíndice 3 atraído por la creatividad, la pasión superíndice 3N y la libertad que emanaban de cada rincón superíndice 3N del lugar. Pasaron horas hablando de arte, literatura, música y filosofía. Halil Ibrahim se dio cuenta de que SLA era mucho que una simple cara bonita. Era una mujer inteligente, sensible y con una profunda comprensión superíndice 3N de la vida.
Y fue esa combinación superíndice 3n de belleza interior y exterior lo que lo cautivó superíndice 3 por completo. Pero aquí es donde la historia se complica. La atracción superíndice 3n entre Alil Ibrahim y Esla no era simplemente una cuestión superíndice 3n de química. Era una conexión superíndice 3n profunda, una comprensión superíndice 3n mutua que trascendió a las palabras. Se entendían a un nivel que pocas personas llegan a experimentar. Y fue esa profundidad de conexión superíndice 3n lo que en última instancia, llevó superíndice 3 a Alil Ibrahim a un estado que muchos describirán como paralizado. No era solo deseo físico lo que sentía Alil Ibrahim por Esla. Era una necesidad de conectar con ella a un nivel ese profundo, de compartir sus pensamientos, sus sentimientos y sus sueños más menos os. Esla por su parte también copyright en se sentía atrauda por Alil Ibrahim, pero de una manera diferente. Ella admiraba su inteligencia, su ambición superíndice 3n y su capacidad para lograr sus objetivos. Pero también copyright n veo a su vulnerabilidad, su soledad y su necesidad de amor. Esla quería ayudar a Alil Ibrahim a abrir su corazón superíndice 3n, a dejar ese sus miedos y a disfrutar de la vida al máximo. Ambos se sentían atraudos por lo que el otro representaba, Alil Ibrahim, por la libertad y la pasión superíndice 3n de Esla por la estabilidad y la seguridad de Alil Ibrahim. Pero esta atracción superíndice 3n mutua también copyright n generaba cierta tensión superíndice 3n. Alil Ibrahim temió a perder el control de su vida, de dejar que sus sentimientos por Esla lo dominaran. Esla temió a perder su independencia, de ser absorbida por el mundo de Alil Ibrahim. A pesar de estos temores, ambos decidieron seguir adelante con la relación superíndice 3n, impulsados por la fuerza de sus sentimientos. Pero no se confundan, no estamos hablando de una parálisis física. Ese bien, se trataba de una parálisis emocional, una incapacidad para actuar o pensar con claridad debido a la intensidad de sus sentimientos por Esla. Imaginen esto, Alil Ibrahim, un hombre acostumbrado a tomar decisiones audaces y a liderar con confianza, de repente se ve abrumado por la simple presencia de Esla. Sus pensamientos se vuelven caos superíndice 3 ticos, sus acciones se vuelven vacilantes y su capacidad para concentrarse se desvanece. Cada encuentro con Esla se convierte en una montaña más menos arrusa emocional, dejándolo exhausto y confundido. En las reuniones de negocios, Alil Ibrahim perdió el hilo de la conversación superíndice 3n, incapaz de concentrarse en los detalles. Sus empleados notaban su distracción superíndice 3n y comenzaban a cuestionar su liderazgo. En su vida social, Alil Ibrahim se volvió tímido e inseguro, incapaz de mantener una conversación superíndice 3n coherente con sus amigos y conocidos. Solo se sentía superíndice 3 modo cuando estaba con Esla, pero incluso en su presencia, la ansiedad lo consumía. Temió a decir o hacer algo que pudiera alejarla, y se esforzaba por complacerla en todo momento. La paralización superíndice 3n de Alil Ibrahim no era solo una cuestión superíndice 3n de ansiedad y nerviosismo. Era una profunda crisis existencial. Se cuestionaba sus valores, sus creencias y sus objetivos en la vida. Se preguntaba si el condiéresis copyright sito profesional era realmente lo que lo hacía feliz, o si ha estado persiguiendo una ilusión superíndice 3n durante aún más menos os. Esla, sin saberlo, ha despertado en condiéresis copyright L una necesidad de cambio, de encontrar un propio superíndice 3 sito ese significativo en la vida. Ahora algunos podrán argumentar que esto es simplemente enamoramiento, un estado temporal de locura que eventualmente se desvanece. Pero en el caso de Alil Ibrahim, era algo ese profundo, algo que lo afectó superíndice 3 en su núcleo. La razón superíndice 3n de esta paralización superíndice 3n, no era solo la belleza o la inteligencia de Esla, sino también copyright en la forma en que ella lo desafiaba. Esla no tenía miedo de cuestionar sus ideas, de desafiar sus suposiciones y de seu más menos alar sus defectos. Y aunque al principio esto lo frustraba, Alil Ibrahim pronto se dio cuenta de que era precisamente esa honestidad brutal lo que lo atraía tanto de ella. Esla no se dejaba intimidar por su poder o su estatus social. Lo trataba como a cualquier otra persona, y no dudaba en expresar su opinión superíndice 3n, incluso cuando ésta era contraria a la suya. Alil Ibrahim estaba acostumbrado a que la gente lo adulaba y lo complaciera, pero Esla se negaba a jugar ese juego. Su honestidad y su autenticidad lo desarmaban por completo.
Esla lo obligaba a confrontar sus propias limitaciones, a crecer como persona y a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Era como si ella hubiera desbloqueado una parte de U con diéresis copyright, L que había estado dormida durante aún más menos os. Alil Ibrahim siempre había vivido en un mundo de certezas y seguridades. Esla, en cambio, vivo en un mundo de incertidumbres y posibilidades. Ella le mostraba que la vida era mucho más que dinero y poder, que había belleza en la simplicidad, en la creatividad y en la conexión superíndice 3N humana. A trabu copyright S de Esla, Alil Ibrahim comenzó superíndice 3 a descubrir una nueva pasión superíndice 3N por el arte, la literatura y la música. Comenzó superíndice 3 a leer libros, a visitar museos y a asistir a conciertos. Descubrió superíndice 3 un mundo de emociones y sensaciones que antes le eran desconocidos. Pero la relación superíndice 3N entre Alil Ibrahim y Esla no estaba exenta de obstáculos. Ambos provenían de mundos diferentes, tenían diferentes valores y diferentes expectativas para el futuro. Y a medida que su relación superíndice 3N se intensificaba, estas diferencias comenzaron a salir a la superficie, creando tensiones y conflictos. Alil Ibrahim, acostumbrado a tener el control, luchaba por aceptar la independencia y la autonomía de Esla. Quiero a protegerla, cuidarla y asegurarse de que fuera feliz, pero al hacerlo, a menudo terminaba sofocándola. Esla, por su parte, valoraba su libertad y su individualidad por encima de todo. No quiero a ser definida por su relación superíndice 3N con Alil Ibrahim, y se resisto a cualquier intento de control o manipulación superíndice 3N. Alil Ibrahim quiero a que Esla se mudara a su lujoso apartamento, que dejara su trabajo y que se dedicara exclusivamente a U con diéresis copyright L. Esla se negaba rotundamente. Ella quiero a seguir viviendo en su propio espacio, seguir trabajando en su arte y seguir siendo independiente. Alil Ibrahim no entiendo a su negativa. No comprendo a por qué U copyright Esla no quiero a lo que U con diéresis copyright L consideraba lo mejor para ella. Se sentía rechazado y frustrado. Esla, por su parte, se sentía incomprendida y sofocada. Se sentía como si Alil Ibrahim intentara convertirla en alguien que no era. Estos conflictos llevaron a numerosas discusiones, lágrimas y momentos de duda. Tanto Alil Ibrahim como Esla se preguntaban si su relación superíndice 3N tenía a futuro, si eran capaces de superar sus diferencias y construir una vida juntos. Y fue precisamente esta incertidumbre lo que contribuyó superíndice 3 a la paralización superíndice 3N de Alil Ibrahim. No sabía qué copyright hacer, qué copyright decir o CU superíndice 3 mo actuar. Estaba atrapado entre su amor por Esla y su miedo a perderse a sí mismo en la relación superíndice 3N. Se sentía impotente y desesperado. Ahora, llegamos al punto crucial de nuestra historia. CU superíndice 3 mo superu superíndice 3 Alil Ibrahim esta paralización superíndice 3N. La respuesta, mis amigos, reside en la comprensión superíndice 3N. Alil Ibrahim se dio cuenta de que no podía controlar a Esla, que no podía cambiarla y que no podía obligarla a amarlo. La única cosa que podía controlar era su propia actitud y su propia respuesta a la situación superíndice 3N. Decidió superíndice 3 aceptar a Esla tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Dejó superíndice 3 de intentar controlarla y empezó superíndice 3 a apoyarla en sus más menos os y aspiraciones. Aprendió superíndice 3 a escucharla, a comprender sus necesidades y a respetar sus límites. Y al hacerlo se liberó superíndice 3 a su mismo de la paralización superíndice 3N, que lo había estado consumiendo. Alil Ibrahim comenzó superíndice 3 a ver a Esla como una persona completa e independiente, no como una extensión superíndice 3N de su mismo. Aprendió superíndice 3 a valorar su opinión superíndice 3N, a respetar sus decisiones y a apoyarla en sus proyectos. Dejó superíndice 3 de intentar imponerle sus propios deseos y empezó superíndice 3 a preocuparse por su felicidad y su bienestar. También copyright N se dio cuenta de que el amor no se trataba de posesión superíndice 3N o control, sino de libertad y apoyo mutuo. Se trataba de permitir que la otra persona fuera ella misma, de celebrar sus diferencias y de crecer juntos como individuos. Y fue al abrazar esta filosofía que Alil Ibrahim finalmente encontró superíndice 3 la paz y la felicidad que había estado buscando. Aprendió superíndice 3 a amar a Esla incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Aprendió superíndice 3 a disfrutar de su compa más menos a valorar su amistad y a admirar su talento. Y al hacerlo se convirtió superíndice 3 en una mejor persona,
un hombre mu S completo, mu S feliz y mu S realizado. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio de que el amor puede ser a la vez desafiante y gratificante. Puede llevarnos a lugares inesperados, obligarnos a confrontar nuestros propios miedos e inseguridades y transformarnos en mejores personas. Pero también copyright N requiere paciencia, comprensión superíndice 3N y una disposición superíndice 3N para aceptar a la otra persona tal como es. En resumen, la supuesta paralización superíndice 3N de Halil Ibrahim por Esla no era un estado físico, sino emocional. Fue el resultado de la intensidad de sus sentimientos, la profundidad de su conexión superíndice 3N y los desafíos inherentes a su relación superíndice 3N. Halil Ibrahim superó superíndice 3 estaparú lisis al aceptar a Esla tal como era, al dejar de intentar controlarla y al abrazar una filosofía de libertad y apoyo mutuo. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero requiere comprensión superíndice 3N, paciencia y una disposición superíndice 3N para crecer juntos. Y también copyright N nos enseu más menos a que el U con diéresis copyright cito profesional no lo es todo en la vida, que la verdadera felicidad se encuentra en las relaciones humanas, en la conexión superíndice 3N con los de mu S y en la búsqueda de un propio superíndice 3 cito mu S significativo. Halil Ibrahim encontró superíndice 3 ese propio superíndice 3 cito en Esla, en su amor por ella y en su deseo de construir una vida juntos, basada en el respeto, la libertad y la comprensión superíndice 3 N mutua. Y al hacerlo se convirtió superíndice 3 en un ejemplo para todos aquellos que buscan la felicidad en el amor. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Halil Ibrahim y Esla. Me encantaría saber lo que piensan acerca de esta situación. ¿Creen que el amor puede realmente paralizarnos? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas? Do copyright genme sus comentarios abajo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mu. Si les gustó superíndice 3 por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo futuro. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Y no olviden que su opinión superíndice 3N es muy importante para mu, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias. Hasta la pro superíndice 3 Sima.